¿Puede un hombre reescribir el destino de una nación y dominar el escenario global desde las sombras de su propio pasado? La historia de Xi Jinping es un rompecabezas fascinante. Desde la pobreza más extrema hasta el poder absoluto, cada paso que dio redefinió las reglas del juego. ¿Qué lo llevó a enfrentar adversidades monumentales y transformar su vida en un relato que resuena en todos los rincones del mundo? Prepárate para adentrarte en una narrativa que desafía las expectativas y desvela los secretos de un líder como ningún otro. ¿Cómo se construye un líder en las profundidades de la adversidad? ¿Podrías imaginar que uno de los hombres más poderosos del planeta, al frente de la segunda economía mundial, vivió durante años en una cueva empobrecida, rodeado de pulgas y con apenas lo necesario para sobrevivir? Esta no es una fábula inventada para inspirar, sino el comienzo real de una de las figuras más enigmáticas y controvertidas del siglo XXI, Xi Jinping. Su historia, tan increíble como desconcertante, nos lleva a los años más oscuros de su vida, cuando la política y las traiciones familiares lo arrojaron desde las comodidades de Pekín a la desolación de Lianjiahe, un lugar perdido en las montañas de China. Desde la distancia, podría parecer una experiencia pasajera o un castigo más de las turbulencias políticas de su tiempo, pero para Xi, esta etapa marcó el inicio de un viaje que lo transformaría. Sus días comenzaron con el frío mordaz del amanecer, donde la madera húmeda apenas producía calor suficiente y la comida era poco más que un puñado de granos secos cocidos en una olla desgastada. Pero lo que a muchos habría quebrado, a él lo fortaleció. En su adolescencia, Xi se enfrentó a más que las penurias materiales. Era un joven cuya vida había cambiado drásticamente por las decisiones de su padre, Xi Chongshun, un líder prominente del Partido Comunista que cayó en desgracia durante la Revolución Cultural. Xi, entonces un muchacho, tuvo que presenciar la humillación pública de su padre, la ruina de su familia y el rechazo social que conllevó el ser parte de una familia marcada. Sin embargo, no fue solo la desolación del entorno lo que definió su carácter. ¿Qué sucede cuando el espíritu humano se enfrenta al abismo de la desesperación? Xi encontró respuestas al asumir las tareas más duras en la aldea de Lianjiahe, donde tuvo que empujar carros cargados de arena, trabajar interminables horas en campos secos y construir con los aldeanos una presa comunitaria. Cada acción era un intento por demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que el poder no se mide en lo que se tiene, sino en la capacidad de resistir lo imposible. Con el tiempo, su conexión con los aldeanos se volvió tan profunda que incluso en los momentos de mayor sufrimiento, encontró en ellos algo más valioso que el consuelo, una lección de humildad y resiliencia que lo marcaría para siempre. Al Liang abandonar Yahe, tras varios años, Xi no era el mismo joven que había llegado allí con miedo y confusión. Se había forjado en el fuego de la adversidad, aprendiendo que la fortaleza no se encuentra en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con la determinación de un propósito claro. Y entonces, surge una pregunta que atraviesa esta escena como un rayo. ¿Fue Lianjiahe un castigo o un renacimiento para Xi Jinping? La respuesta parece grabada en su historia, pero también en las raíces profundas de su filosofía de liderazgo. Lianjiahe no solo le enseñó el precio del sacrificio, sino también el poder de la narrativa. Al moldear su historia personal de lucha, Xi no solo encontró un camino hacia el poder, sino también una forma de conectarse con un país que aún guarda cicatrices de su propio pasado tumultuoso. ¿Podría este capítulo inicial haber sido la clave para transformar al joven Xi en el líder que ahora gobierna con una mezcla de autoridad y austeridad estratégica? El pasado, como suele suceder, siempre encuentra su manera de esculpir el futuro. Cuando el pasado persigue, el futuro se decide. Aquel joven soportado por las dificultades de Lianjiahe, que había aprendido a forjar su espíritu en las calles polvorientas y con las manos curtidas por el trabajo, aún tenía un largo camino por recorrer. Xi Jinping dejó atrás la cueva infestada de pulgas y los interminables días de sacrificio físico, pero los ecos de su pasado no lo abandonarían. Fue entonces cuando llegó el siguiente gran desafío, un retorno a la vida urbana. Pero este regreso no sería un alivio. Sería una prueba de fuego que lo obligaría a enfrentarse a un sistema que no olvidaría las deudas del pasado. Su apellido seguía siendo un peso político, una marca que lo vinculaba a un padre caído en desgracia. ¿Cómo se sobrevive cuando el mundo entero parece decidido a recordarte lo que perdiste? El joven Xi, sin embargo, no pasó ante el desánimo.
En lugar de ocultarse bajo la sombra de su linaje, decidió construir una nueva narrativa. Su entrada a la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de China, fue el primer paso hacia esta transformación. Estudiar ingeniería química podría parecer una elección pragmática, pero en realidad era una estrategia cuidadosamente calculada. Xi sabía que debía combinar el conocimiento técnico con las experiencias rurales que habían moldeado su carácter para labrarse un futuro que nadie pudiera cuestionar. Los días en la universidad no fueron fáciles. Mientras otros estudiantes disfrutaban de las oportunidades y los privilegios de la élite urbana, Xi permaneció reservado, enfocado y, sobre todo, determinado. La biblioteca, con sus interminables estantes de libros, se convirtió en su refugio. Allí, entre páginas desgastadas y textos técnicos, encontré algo que muchos nunca lograron: una visión clara de lo que quería construir. Su paso por Tsinghua no fue solo una etapa académica, sino el terreno donde comenzó a consolidar una filosofía de liderazgo que lo acompañaría toda su vida. Sin embargo, no se trataba solo de teoría. Xi sabía que la vida no se define por las ideas que tienes, sino por la capacidad de convertirlas en acción. Durante este periodo comenzó a demostrar una habilidad asombrosa para tejer conexiones, observar dinámicas de poder y anticiparse a los movimientos políticos. Estos no eran simples trucos, sino herramientas esenciales para alguien que ya planeaba, aunque en silencio, recuperar el lugar que su familia había perdido. Además, fue en esos años que Xi comenzó a entender que el liderazgo no se trataba de dominar desde arriba, sino de influir desde adentro. La lección que había aprendido en Lianjiahe, esa de trabajar hombro a hombro con la gente común, se convertiría en una de sus mayores fortalezas. ¿Cómo conectar con millones de personas en una nación tan diversa como China? Xi ya tenía la respuesta: vivir como ellos, compartir sus luchas y proyectar la imagen de alguien que no solo gobernaba, sino que entendía lo que significa luchar. Y entonces surge un momento revelador. Cuando Xi recibió su título, no lo celebró con ostentaciones ni discursos grandilocuentes. En cambio, regresó a las oficinas del partido con una humildad calculada, listo para poner en práctica lo aprendido. Su carrera apenas estaba comenzando, pero cada paso que daba era una estrategia cuidadosamente diseñada para avanzar. Cada decisión, desde su elección de estudios hasta su comportamiento modesto, era un recordatorio de que las grandes construcciones comienzan con cimientos sólidos. Así, el joven que había empujado carros cargados de arena en una aldea remota, ahora cargaba con un desafío mayor: demostrar que su pasado no lo definía, sino que lo potenciaba. Este periodo de transición no solo fue una muestra de su resistencia, sino también el preludio de una ambición mucho más grande. ¿Qué podía detener a alguien que había sobrevivido a las adversidades más brutales y ahora tenía la preparación para enfrentar los retos más complejos? Cuando Xi dejó la universidad y dio sus primeros pasos en el engranaje político, su mirada ya no reflejaba dudas ni titubeos. Era la mirada de alguien que había aprendido que el control sobre el futuro comienza con la capacidad de escribir tu propia historia, y Xi estaba decidido a que la suya fuera extraordinaria. El desafío de transformar una región que todos habían dado por perdida. Con su mirada llena de propósito y su espíritu inquebrantable, Xi Jinping salió de la Universidad de Tsinghua listo para enfrentar un mundo que no le daría tregua. Pero el destino no le ofrecería una entrada triunfal ni un camino alfombrado hacia el éxito. Al contrario, lo arrojó a uno de los territorios más olvidados y empobrecidos de China, Ningde, una región donde la pobreza no era solo una estadística, sino una realidad que respiraba en cada esquina, en cada campo árido, en cada hogar derruido. ¿Cómo transformar un lugar donde la esperanza parecía haberse extinguido? Ningde era un desafío monumental, un territorio donde la economía estaba paralizada y los recursos eran tan escasos como las expectativas. Pero Xi no llegó para lamentarse ni para buscar excusas. Llegó con una misión: demostrar que incluso en las circunstancias más adversas, el cambio es posible. Desde el primer día, Xi demostró que su liderazgo no se basaría en palabras vacías. En lugar de quedarse en las oficinas gubernamentales, salió a las aldeas remotas, donde caminó junto a los campesinos, escuchó sus problemas y se involucró en su realidad. Aquellas escenas, donde un joven líder con un traje sencillo recorría los campos desgastados, se convirtieron en símbolos de su estilo pragmático y cercano. Pero no era suficiente con escuchar.
Xi sabía que para transformar Ningde necesitaba acciones concretas, soluciones que conectaran con las necesidades reales de la gente. Fue entonces cuando surgió una de sus ideas más ambiciosas, la creación de cooperativas comunitarias. Este modelo permitió a los agricultores unir recursos, acceder a herramientas básicas y mejorar su producción. Las máquinas agrícolas, que antes parecían un lujo inalcanzable, se convirtieron en una realidad compartida. Además, Xi impulsó un proyecto revolucionario para la región, la perforación de pozos que garantizaran el acceso al agua, uno de los problemas más críticos en esta zona afectada por la sequía. Bajo su liderazgo, se introdujo la tecnología del biogás, una innovación que transformó la forma en que las comunidades rurales obtenían energía. Ninguna de estas soluciones era mágica ni inmediata, pero cada pequeño avance representaba un paso hacia la reconstrucción de la esperanza. Por supuesto, no todo fue fácil. Muchos lo vieron al principio como un extraño, un forastero que no entendía las complejidades de su tierra. Pero Xi no se dejó intimidar por el escepticismo. En cambio, trabajó incansablemente para ganarse la confianza de los habitantes. Y lo logré. ¿Qué hizo que las personas cambiaran su percepción de él? Su constancia, su capacidad para cumplir promesas y, sobre todo, su disposición para ensuciarse las manos junto a ellos. Una de las imágenes más potentes de esta etapa fue la de Xi empujando un carro cargado de piedras junto a los aldeanos, mientras ayudaba en la construcción de una presa que protegería a la región de futuras inundaciones. Estas acciones no solo fortalecieron la infraestructura local, sino que enviaron un mensaje poderoso. Ningde no estaba olvidada, y su líder no se rendiría hasta cambiar su destino. Los resultados no tardaron en llegar. Las cifras económicas comenzaron a mejorar, y las comunidades experimentaron una transformación ligera pero significativa. Pero más allá de los números, lo que cambió el espíritu de la gente. Ningde dejó de ser vista como una región condenada al abandono y se convirtió en un ejemplo de cómo la perseverancia puede romper barreras aparentemente imposibles. Años después, cuando se le preguntó a Xi sobre su tiempo en Ningde, su respuesta fue simple pero contundente. Allí aprendí que el liderazgo no se trata de dirigir desde un pedestal, sino de caminar junto a los demás. Este enfoque no solo definió su éxito en Ningde, sino que sentó las bases para el liderazgo que lo llevaría a las alturas del poder en China. Así, Ningde no fue solo una prueba para Xi Jinping. Fue el laboratorio donde perfeccionó su habilidad para transformar la adversidad en oportunidad. ¿Qué otros desafíos lo esperaban? El camino era largo y lleno de incertidumbres, pero algo era seguro. Ningde había demostrado que Xi no era simplemente un político más. Era un líder forjado en el fuego de las dificultades, con la determinación de cambiar no solo una región, sino un país entero. El momento en que la disciplina transforma el caos. Después de transformar Ningde y demostrar que incluso los lugares más olvidados pueden ser rescatados con liderazgo y perseverancia, Xi Jinping se enfrentó a un nuevo desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Su reputación como un líder pragmático, disciplinado y profundamente comprometido había llegado a los oídos de los altos mandos, quienes decidieron enviarlo a un terreno completamente diferente. Shanghái, la joya económica de China, pero también un lugar sacudido por un reciente escándalo de corrupción que amenazaba con desmoronar la confianza en el gobierno. ¿Quién podría restablecer el orden en una ciudad tan poderosa y compleja? Para Xi, este era más que un nuevo destino político. Era una oportunidad de consolidar su estilo de liderazgo, esta vez en una escala mucho mayor. Pero Shanghái no era Ningde. Aquí, los desafíos no estaban en los campos áridos ni en los carros de piedra, sino en las oficinas lujosas, donde las intrigas políticas y los intereses económicos marcaban cada movimiento. Desde el momento en que Xi asumió su nuevo cargo, dejó claro que las reglas del juego habían cambiado. Rechazó abiertamente cualquier gesto de lujo que pudiera distanciarlo del pueblo. En una decisión que sorprendió a muchos, incluso se negó a utilizar un tren privado que había sido especialmente preparado para su traslado. Este gesto, tan simple pero cargado de simbolismo, envió un mensaje contundente. Shanghái no sería gobernada por privilegios, sino por una estricta disciplina. Pero ¿cómo se recupera la confianza en un sistema que parecía roto? Xi lo hizo de la única manera que sabía, con claras y contundentes. Una de sus primeras decisiones fue implementar un control más estricto sobre los recursos públicos. Ordenó auditorías rigurosas,
Limitó los viajes de lujo de los funcionarios y redujo los gastos suntuosos en ceremonias y eventos. La palabra clave en su gestión era transparencia. Cada decisión estaba orientada a demostrar que el gobierno estaba al servicio de la gente y no de los intereses personales. Además, Xi entendió que la disciplina no solo debía ser aplicada hacia afuera, sino también hacia adentro. Se aseguró de que su equipo de trabajo siguiera los mismos principios que él predicaba. Las reuniones dejaron de ser eventos grandilocuentes y se convirtieron en espacios de trabajo reales, donde cada minuto era utilizado de manera eficiente. Sin embargo, no todo era cuestión de reglas. Xi también sabía que debía conectarse con la gente común, incluso en una ciudad tan cosmopolita como Shanghái. En varias ocasiones, se lo vio caminando por parques urbanos, interactuando con los residentes y escuchando sus preocupaciones. Estas imágenes, que parecían sacadas de un manual de liderazgo inclusivo, no solo fortalecieron su imagen pública, sino que también comenzaron a generar un cambio en la percepción de la política local. Por otro lado, la sombra de la corrupción seguía presente. Uno de los casos más emblemáticos durante su mandato en Shanghái fue el del Fondo de Seguridad Social, un escándalo que involucró a varios altos funcionarios y que había causado una profunda indignación en la población. Xi no dudó en tomar medidas drásticas. ¿Cómo restablecer la justicia en un entorno donde la confianza había sido traicionada? Xi respondió con una política de tolerancia cero, asegurándose de que los responsables enfrentarán las consecuencias de sus acciones. En tan solo 7 meses, el impacto de Xi en Shanghái fue innegable. No solo logró estabilizar la situación, sino que también sentó las bases para un gobierno más eficiente y cercano a la gente. Aunque su tiempo allí fue breve, las lecciones que dejaron fueron profundas. Shanghái dejó de ser vista como una ciudad gobernada por el caos político y comenzó a ser un símbolo de cómo la disciplina y la transparencia podían transformar incluso los escenarios más complicados. Este capítulo en la carrera de Xi no solo consolidó su reputación como un líder firme y confiable, sino que también demostró que estaba preparado para desafíos aún mayores. Cada decisión, cada acción y cada gesto en Shanghái marcó un precedente que lo acercaría aún más a su objetivo final: liderar una China unificada, transparente y fuerte. ¿Qué haría con este nuevo impulso? El futuro de Xi estaba más claro que nunca, pero el camino todavía tenía retos monumentales por delante. ¿Puede una campaña cambiar el destino de una nación? Con la experiencia de haber restablecido la confianza y el orden en Shanghái, Xi Jinping emergió como un líder listo para tomar decisiones que no solo transformarían ciudades, sino que reconfigurarían todo un país. Fue entonces cuando se propuso una de las tareas más ambiciosas y peligrosas de su carrera: una campaña anticorrupción que sacudiría los cimientos de China. Pero esta no sería una cruzada simbólica. Sería una operación quirúrgica diseñada para eliminar no solo a los culpables visibles, sino también las raíces profundas de un sistema que durante décadas había sido el centro de la desconfianza ciudadana. Desde el primer día, Xi dejó claro que no habría excepciones. «Cazaré a los tigres y a las moscas», declaró en un discurso que dejó helados a muchos. Los tigres, una metáfora para los altos funcionarios del gobierno que se habían enriquecido ilícitamente, y las moscas, aquellos burócratas menores que aprovechaban su posición para beneficio personal, eran igualmente responsables de la corrupción que debilitaba a China. La magnitud de esta campaña fue extraordinaria. ¿Cómo desmantelar una red de corrupción tan enraizada sin provocar una crisis política? Xi abordó la tarea con una mezcla de firmeza y estrategia. Primero, desarrolló un sistema de auditorías y supervisión que no dejaba ningún espacio para el encubrimiento. Se investigaron decenas de millas de casos, y los hallazgos fueron tan impactantes que las consecuencias no se hicieron esperar. Entre los casos más emblemáticos se encontró el de Zhou Yongkang, un exmiembro del Comité Permanente del Partido Comunista. Zhou no solo era uno de los hombres más poderosos de China, sino también uno de los más temidos. Sus conexiones abarcan desde los sectores más altos del gobierno hasta las operaciones más oscuras de los negocios privados. Sin embargo, bajo el liderazgo de Xi, Zhou fue llevado ante la justicia, marcando la primera vez en décadas que un funcionario de tan alto rango enfrentaba consecuencias reales. Las imágenes de Zhou Yongkang siendo escoltado a su juicio recorrieron el país como un símbolo del compromiso de Xi con la justicia. Pero esto era solo el comienzo. Otros altos funcionarios,
Directores de empresas estatales e incluso gobernadores regionales se encontraron en el centro de investigaciones que revelaron no solo delitos financieros, sino también redes de influencia que habían operado impunemente durante años. El impacto no se limitó a los niveles superiores. En las calles y oficinas locales, los ciudadanos comenzaron a notar cambios. Los banquetes suntuosos que antes eran comunes en las reuniones gubernamentales desaparecieron. Los viajes extravagantes de los funcionarios a destinos internacionales fueron reemplazados por reuniones modestas. Pero lo más importante fue el cambio en la percepción pública. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo vio señales de que la disciplina y la transparencia no eran solo palabras vacías. Sin embargo, esta campaña no estuvo exenta de controversia. Los críticos argumentaron que detrás de la lucha contra la corrupción también había un objetivo político: consolidar el poder de Xi Jinping. Para algunos, las investigaciones parecían centradas en figuras que representaban una amenaza para su liderazgo. Pero incluso con estas acusaciones, los resultados eran innegables. China estaba cambiando, y Xi estaba en el centro de esa transformación. Las repercusiones internacionales tampoco se hicieron esperar. Gobiernos extranjeros y analistas comenzaron a observar la campaña con interés y cautela. Por un lado, se elogiaba el esfuerzo por combatir un problema que afecta a todas las naciones. Por otro, se cuestionaba hasta dónde llegaría Xi para mantener el control. La imagen de un líder decidido y dispuesto a tomar medidas drásticas resonaba más allá de las fronteras chinas. Para Xi, esta campaña no era solo una herramienta para limpiar el gobierno, era una declaración de principios. La corrupción, decía, no solo robaba recursos, sino también la confianza en el sistema. Y esa confianza era esencial para construir un país fuerte y unido. En cada discurso, Xi reforzaba la idea de que la austeridad, la disciplina y el compromiso con el pueblo no eran solo valores políticos, sino los pilares de un futuro que él imaginaba para China. Así, con cada paso que daba, Xi no solo enfrentaba a los corruptos, también enfrentaba al escepticismo de un país que había perdido la fe en sus líderes. Pero su mensaje era claro: China no sería gobernada por el miedo ni la complacencia. Sería gobernada por un liderazgo que, aunque firme y a veces temido, estaba decidido a demostrar que los cambios reales eran posibles. La pregunta ahora era: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograrlo? Cuando la humildad se convierte en una herramienta de poder. Mientras la campaña anticorrupción avanzaba y Xi Jinping consolidaba su control, otra faceta de su liderazgo comenzaba a emerger con fuerza. Su estilo de vida austero, cuidadosamente diseñado para proyectar una imagen de humildad y conexión con el pueblo. Pero esta no era una decisión casual. ¿Qué impacto puede tener un líder que aparente vivir como sus ciudadanos más comunes mientras maneja el poder absoluto? En la historia de China, pocos han jugado este juego con tanta habilidad como Xi Jinping. Desde el comienzo de su mandato, Xi dejó claro que su enfoque no estaría en lujos ni ostentaciones. Aunque su posición le daba acceso a los mayores privilegios, eligió vivir de manera que contrastara con la percepción habitual de los líderes mundiales. Su residencia oficial en Songnanhai, aunque históricamente significativa, carece del lujo excesivo que caracteriza las mansiones de otros dirigentes. Este complejo, situado cerca de la ciudad prohibida, combina arquitectura tradicional con un diseño sobrio y práctico, reflejando el mensaje que Xi deseaba transmitir: funcionalidad sobre extravagancia. Pero este estilo no se limitaba a sus elecciones de vivienda. En cada aparición pública, Xi proyectaba una imagen calculada de cercanía. En lugar de participar en cenas opulentas o eventos llenos de protocolo, se le veía compartir comidas sencillas con trabajadores comunes, sentado en mesas humildes, comiendo pan de maíz y vegetales locales. Estas escenas, captadas por las cámaras, no solo fortalecían su reputación como un líder del pueblo, sino que también marcaban una distancia simbólica entre su gestión y los excesos de sus predecesores. Un episodio que capturó la atención de los ciudadanos fue cuando, en una visita a una región rural, Xi rechazó el uso de vehículos de lujo para su traslado y optó por un microbús que compartió con sus colaboradores. Este gesto, aunque aparentemente simple, resonó profundamente entre una población cansada de la corrupción y el despilfarro. Las imágenes de Xi bajando del microbús, con una chaqueta sencilla y un gesto afable, se convirtieron en un símbolo de su compromiso con la austeridad. Además, sus elecciones personales también reforzaban este mensaje. Su esposa, Peng Liyuan,
conocida como una de las cantantes más famosas de China, también adoptó un perfil bajo. A pesar de su fama y éxito, Peng fue vista en varias ocasiones vistiendo ropa modesta, diseñada por creadores locales, en lugar de optar por marcas de alta costura. Su actitud reflejaba el mismo espíritu de simplicidad que Xi promovía. Pero, ¿es esta humildad una expresión genuina o una estrategia política cuidadosamente calculada? Los analistas se dividen. Para algunos, Xi utiliza su imagen austera como una herramienta para consolidar su autoridad moral, diferenciándose de los líderes que cayeron en desgracia debido a sus excesos. Para otros, esta aparente modestia es una forma de conectar con las masas en un país donde la desigualdad sigue siendo un problema profundo. Más allá de las intenciones, los resultados son innegables. Las impulsadas por Xi no solo transformaron la percepción pública, sino que también tuvieron un impacto tangible en el comportamiento de los funcionarios. Los viajes extravagantes, las ceremonias suntuosas y los banquetes innecesarios disminuyeron excesivamente. Incluso las decoraciones de las oficinas gubernamentales se simplificaron, eliminando cualquier elemento que pudiera interpretarse como un derroche. En este contexto, Xi no solo redefinió el liderazgo en China, sino que también desarrolló un estándar de comportamiento que resonó más allá de sus fronteras. ¿Qué significa liderar en un mundo donde la imagen lo es todo? Para Xi, la respuesta parecía clara. Construir una narrativa de austeridad no era solo un acto simbólico, sino una estrategia integral para ganar la confianza de su pueblo y proyectar fuerza en el escenario internacional. Sin embargo, esta humildad no debe confundirse con debilidad. Cada gesto, cada decisión y cada apariencia pública formaban parte de una arquitectura más amplia, diseñada para reforzar su posición como el líder indiscutible de China. Xi demostró que, en el juego del poder, a veces, la verdadera fortaleza radica en aparecer menos, pero ser más. Y mientras su estrategia se desplegaba, el mundo observaba, preguntándose cuál sería el próximo movimiento de este líder que manejaba la austeridad con la precisión de un estratega. La transformación de un líder en el centro de una revolución económica. Con una imagen de humildad cuidadosamente diseñada y una campaña anticorrupción que redefinió las bases del poder en China, Xi Jinping no solo consolidó su liderazgo, sino que también se posicionó como el arquitecto de una nueva era económica. ¿Cómo liderar una economía que, aunque en crecimiento, enfrentaba profundas desigualdades y desafíos estructurales? Xi estaba decidido a no solo mantener el rumbo, sino a transformarlo por completo. La visión de Xi era audaz. Mientras muchos países seguían modelos de desarrollo basados en la globalización desenfrenada y la dependencia de las exportaciones, Xi propuso un enfoque que combinaba la modernización tecnológica, el fortalecimiento del consumo interno y un renovado compromiso con la autosuficiencia. Este enfoque no era simplemente una estrategia económica, era una declaración de independencia en un mundo cada vez más competitivo. Uno de los pilares de esta transformación fue la iniciativa Made in China 2025, un ambicioso plan diseñado para convertir a China en un líder global en inteligencia artificial, robótica y tecnologías de punta. Xi entendió que el futuro no pertenecería a quienes producían bienes a bajo costo, sino a quienes dominaban las industrias del mañana. En discursos públicos, se enfatizó que China debía dejar de ser la fábrica del mundo y convertirse en un centro de innovación tecnológica. Pero el camino no sería fácil. Este cambio requería reestructurar una economía profundamente arraigada en la fabricación tradicional y enfrentar las crecientes tensiones internacionales. A medida que China avanzaba en sectores clave, las tensiones con los países occidentales, especialmente con los Estados Unidos, se intensificaron. La guerra comercial que se desató no solo puso a prueba la resistencia económica de China, sino también la capacidad de Xi para liderar en tiempos de incertidumbre global. Además, Xi no olvidó a los sectores más vulnerables de la sociedad. Su política de erradicación de la pobreza extrema fue una de las más ambiciosas en la historia moderna. Se desplegaron millones de trabajadores sociales y recursos estatales para llevar electricidad, agua potable y servicios básicos a regiones que habían sido olvidadas durante décadas. Las imágenes de aldeas rurales recibiendo paneles solares, escuelas renovadas y carreteras recién pavimentadas se convirtieron en símbolos de este esfuerzo monumental. Por otro lado, la iniciativa del Cinturón y la Ruta, conocida como la Nueva Ruta de la Seda,
marcó un punto de inflexión en la proyección global de China. Este proyecto, que conectaba Asia, África y Europa a través de corredores económicos, no solo buscaba impulsar el comercio, sino expandir también la influencia geopolítica del país. Xi presentó esta iniciativa como una oportunidad para crear una comunidad de destino compartido, pero sus críticos la vieron como una estrategia para consolidar el poder chino en el escenario mundial. El contraste entre las acciones internas y externas de Xi reflejaba su habilidad para equilibrar múltiples frentes. Mientras fortalecía la economía nacional, también expandía la presencia de China en lugares estratégicos, y en ambos casos, su enfoque era claro: construir un legado que trascendiera generaciones. Sin embargo, detrás de este enfoque visionario había una pregunta inquietante. ¿Puede un modelo tan centralizado sostener el crecimiento y la innovación a largo plazo? Xi parecía convencido de que sí. Bajo su liderazgo, las empresas estatales recuperaron protagonismo, y aunque muchos vieron esto como un retroceso hacia políticas más tradicionales, para Xi era una herramienta para garantizar que el crecimiento económico estuviera alineado con los objetivos estratégicos del país. Pero el cambio más profundo no estaba en los números, sino en la mentalidad. Xi transformó la narrativa nacional, pasando de un país que perseguía el crecimiento a toda costa a uno que aspiraba a liderar el mundo con tecnología, sostenibilidad y un fuerte sentido de identidad cultural. En discursos emblemáticos, Xi instó al pueblo chino a levantarse con dignidad y asumir su papel como actor clave en la historia global. Así, mientras el mundo observaba con asombro y escepticismo, Xi Jinping continuaba consolidando su lugar como uno de los líderes más influyentes de nuestro tiempo. ¿Cómo se mide el éxito de una revolución económica? Para Xi, la respuesta estaba en construir no solo un país más fuerte, sino uno que pudiera marcar el ritmo del futuro. La transformación estaba en marcha, y China avanzaba a pasos agigantados hacia un destino que apenas comenzaba a vislumbrarse.